buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Carlos Raúl Hernández, politólogo, profesor universitario, columnista de opinión, opinador de oficio, dicen algunos también, que es una actividad, Carlos Raúl. Bueno, pero no Bienvenido. de oficio, yo tengo varios oficios, ¿no? Ese es uno de los oficios. Ese es uno. Opinar, por supuesto. Sí, ¿no? Y dar por cierto, clase, investigar, publicar pero libros. también diste alguna información en días recientes sobre estas conversaciones en Oslo y algunos te tildaron en las redes hasta de delator, que habías delatado una reunión de esa naturaleza. Pero por cierto que ese es uno de los casos de inmoralidad periodística que yo he visto más graves, porque la persona que me entrevistó, que además la conozco hace demasiados años como para decirlo, le di la entrevista porque se trataba de ella, ¿no? Y entonces me toma la declaración, que está grabada toda, y titula, no titula con nada de lo que yo dije, sino con una opinión subjetiva de ella. Es decir, que yo, a mí no me importaba que haber delatado la reunión. Bueno, cosas además que, primero que yo no la dije, seguro que una observación de ella, una opinión de ella. Y luego que es mentira, porque ya la reunión se había filtrado en los medios europeos. Había salido bueno, yo lo vi a las 4 de la mañana o a las 5 por ahí en un tuit de una televisora española. O sea, tu pecado fue levantarte temprano. Sí, bueno, eso es lo que hay que tratar de dormir bastante, como duermen ese tipo de personajes que trabaja por el cargo. Entonces, bueno, yo simplemente lo comenté contigo ahí. En el programa radial. Hasta en tono de gracia, ¿no? Porque entre otras cosas, yo he venido a lo largo de todos estos años y me han tocado oleadas de insultos, precisamente por defender la negociación, la vía pacífica, la no confrontación, todas esas cosas que ahora ojalá cobren fuerza. Y entonces la operación publicitaria contra mí, porque esa entrevista fue el primer paso de una operación publicitaria dirigida, por cierto, desde Bogotá, por un venezolano, un gran destructor de cosas que está asilado en Bogotá, venezolano. Y entonces a partir de ese primer evento vino una campaña sucia, furiosa contra mí, pero con un objetivo fundamental, no tanto afectarme a mí en lo personal, sino para encubrir el hecho de que los habían sorprendido haciendo lo contrario de lo que dicen, vienen denigrando de los diálogos y de las conversaciones y las negociaciones, y de repente los descubre, se prende la luz y se ve que estaban ahí. Entonces, para tapar ese hecho que fastidió mucho a la opinión pública, que la tienen acostumbrada a la prédica antidiálogo, sustituirla entonces por el escándalo de la supuesta delación que se había hecho, ¿no? Cuando, repito, era falsa. Segundo, que a mí nadie me había dado ninguna confidencia. ¿Cómo dices tú que es desde Colombia que está? Bueno, es que hay un personaje que está en Colombia dedicado, un venezolano. Bueno, el padre, no, yo no lo voy a mencionar porque no le voy a hacer propaganda gratuita, pero aquí en esta casa es muy conocido. Es el padre de la guerra sucia contra todas las personalidades de la oposición que han dicho cosas más o menos racionales a lo largo de estos años, y además es el inventor en Venezuela de las fake news, el que las introdujo. Ese fue el que dijo que Henry Falcón iba a ser vicepresidente de Venezuela y regó esa falsa noticia. Y después Henry Falcón nunca fue vicepresidente del país con Maduro y nadie desmintió nada. Entonces es el tipo de cosas que se hacen de manera impune. Y bueno, ya veremos qué tipo de reacción tiene la opinión pública frente a eso, ¿no? Ahora, más allá del hecho de que si se reveló o no la información, lo importante es el hecho en sí. Es decir, que haya contactos informales o formales, directos o indirectos, entre representantes del gobierno y representantes de la oposición que hoy lidera Juan Guaidó. Eso creo que es una noticia muy importante en el desarrollo de lo que viene pasando en Venezuela, ¿no? Bueno, eso es extraordinario y sería mucho más extraordinario si se concretara, porque lo que veo es que ambas partes que están negociando
pero dicen que no es la palabra, sino que no es negociación, sino diálogo. Antes entonces no se podía hablar de diálogo, sino de negociación. Es un juego retórico para encubrir que sí se está negociando y sí se está dialogando. Desgraciadamente, lo que noto en ambas partes es que no lo están haciendo ni de buena fe ni en serio. Porque por un lado negocian y por el otro lado toman medidas extremas, medidas radicales. Por ejemplo, Maduro está empeñado en la convocatoria de unas elecciones parlamentarias. Decir eso en este momento implica empañar cualquier acuerdo de negociación. Por otro lado, lo de la suspensión de las tarjetas de crédito, es decir, eso es seguir llevando al país al siglo XIX, como bien sabemos que es el camino que lleva el gobierno, porque la desgracia es que Maduro cree que él puede salir de esta situación en la que está en jaque, que él puede salir de esta situación sin que pase nada. Y resulta que no. Yo creo que la salida del gobierno tiene que ser pacífica, democrática, debe haber garantías, no puede haber retaliaciones, el chavismo tiene que quedarse como una fuerza política legal, pero yo creo que tiene que haber un cambio, porque si no, Venezuela va por el camino del Estado fallido, que tantas veces hemos dicho nosotros, va por el camino de eso, convertirse en un país que retrocede al siglo XIX en pleno siglo XXI. Entonces, Maduro tiene que entender que él puede seguir perviviendo en Venezuela como una realidad política, y eso es lo que queremos todos, y en eso consiste la propuesta de una salida pacífica. Pero no puede pretender que no va a pasar nada, o sea, que él va a seguir ahí airoso y como si fuera una situación normal la que vive Venezuela. Venezuela está al borde de la destrucción, y lo que yo veo y lo que me aterra es que el camino que se ha escogido, el camino de la confrontación que ha escogido una parte de la oposición y ha escogido el gobierno, la perspectiva que tiene es casi que la destrucción de Venezuela, una guerra civil. Bueno, y cuando uno habla de guerra civil no se está refiriendo a guerra entre civiles, es un golpe de Estado que se alza una parte de Venezuela y entonces otra parte de Venezuela que es con el gobierno. Todas las eventualidades que hemos visto en países que han atravesado por situaciones de violencia como la que aquí podía presentarse. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con Carlos Raúl Hernández. Política Laguna es nuestra etiqueta. Y bueno, ¿y por qué tendría que Maduro hacer lo que la oposición quiere? Si la oposición no lo ha logrado, ¿por qué Maduro habría de cederlo en una mesa de negociación? Vamos a hacer la pausa y hablamos de eso. Okay.